Tengamos un feliz sábado, apreciados hermanos. Démosle gracias a Dios de nuevo porque estamos reunidos. Y quiero, para mis hermanos que están viendo, ¿verdad?, internacionalmente, quiero decirles que este tema de hoy era el tema de la semana pasada. El problema es que la semana pasada no hubo energía durante casi todo el día de ese sábado. Entonces no pudimos llevar a cabo el programa aquí por la televisión y por las redes sociales. Así que hoy los invitamos a todos mis hermanos que están viendo también este programa en los distintos medios. Aquí desde Granada, Nicaragua, estamos transmitiendo y vamos a continuar con la serie de la Cristología Adventista, que es muy interesante. Hoy vamos al tema 2. Estamos tratando el tema de la humanidad de Cristo, un tema de mucha importancia que hablábamos la semana pasada de la importancia, y hoy vamos a retomar de nuevo esa parte de la importancia de este tema, que es de trascendencia para nuestro crecimiento espiritual, tiene que ver con nuestra salvación y un sinnúmero de cosas que vamos a ver durante esta serie referente a la humanidad de Cristo. Hoy vamos a ver la parte 2, vamos a orar para pedir la bendición divina. Gracias, Padre de bendición, en esta mañana, por este privilegio que nos da de honrarte en espíritu y en verdad en este sábado precioso. Danos tu bendición especial a la hora que vamos a abordar, a tratar este tema de importancia para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra salvación también. Ayúdanos pues en esta mañana para que tengamos en mente y pongamos mucha atención, cuidado a todas las implicaciones que tenga que ver con este tema en cuanto a la naturaleza humana de nuestro Salvador. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos entonces, hermanos, a avanzar porque el tiempo, ¿verdad?, va corriendo rápidamente. Rápidamente va corriendo el tiempo. Bien. Un poquito de la semana pasada, para que podamos comprender bien y podamos nosotros llevar esa secuencia lógica para no perderla. Tenemos que recalcar la importancia del estudio de la encarnación. Cuando hablamos de la encarnación, estudiábamos el sábado pasado, estamos hablando de que Jesús, el Dios, se hizo hombre. Encarnar es que se hizo hombre, y no solo hombre común, sino que se hizo un hombre igual como nosotros. Eso es lo que estamos tratando de demostrar a lo largo de estos estudios, a lo largo de esta serie. Y vamos a introducirnos con estas palabras que lo hicimos la semana pasada, vamos a retomarlas de nuevo. Y decía así el comienzo, después vamos a agregar 2 citas del Espíritu de Profecía apoyando esta introducción. Dice, comprender la naturaleza humana de Cristo es de gran importancia. Óigase bien, comprender este tema que estamos tratando hoy es de gran importancia para nosotros los cristianos, para nosotros los adventistas. Y vamos a ir viendo en qué radica esa importancia. Y es una importancia capital. Es una gran importancia, porque ahí lo dice, gran importancia. Quiere decir que no es solo importancia, una importancia capital, que de ella dependen muchas cosas, que las vamos a ir viendo a lo largo de la serie. Si erramos, si no entendemos el tema de la naturaleza humana de Jesús, si erramos, tenemos un problema serio. Nos arriesgamos a cometer errores sobre cada aspecto del plan de salvación. Quiere decir que si no entendemos este tema a como lo dice la Biblia, a como está escrito en la Biblia, a como está escrito en el Espíritu de Profecía, en su verdadero contexto, porque muchos pueden agarrar la Biblia y usarla mal, en su verdadero contexto, tenemos un problema con cada aspecto del plan de salvación. Y caeríamos en un problema los adventistas como los hermanos de la iglesia evangélica, que esto no lo entienden, no lo comprenden. Y por eso ellos no tienen pues esa luz, creen en un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Creen en un Cristo que no es el Cristo verdadero. Entonces el adventismo ha caído en eso, que lo vamos a ir desarrollando
Ya lo vimos, repito, en la serie que estudiamos que se llamaba La Nueva Teología, cómo entró dentro del adventismo, ¿verdad? Muy bien, vamos a avanzar porque lástima que no puedo desarrollarme tanto. Esto ya lo vimos. En el manuscrito 1 de 1892, la profeta Elena White habla acerca de esto que estamos diciendo. Miremos lo que dice ella. El triunfo y la obediencia de Cristo son los de un ser humano. Cristo venció como debemos de vencer cada uno de nosotros, como un ser humano. En nuestras consideraciones, en nuestra creencia de la humanidad de Jesús, podemos cometer muchos errores en razón de equivocados puntos de vista sobre la naturaleza humana del Señor. Muchos errores. Y en eso aquí ha caído el adventismo. En eso han caído los teólogos adventistas. En muchos errores están enseñando ahora en las iglesias adventistas, en los ministerios independientes que se dicen ser independientes. Hay muchos errores en los puntos de vista sobre la naturaleza humana del Señor y los miembros están creyendo esos errores. Cuando le conferimos a la naturaleza de Cristo, cuando le conferimos a la naturaleza de Cristo, humana de Jesús, un poder que no es posible al hombre poseer cuando le conferimos a su naturaleza humana, un poder que no le es posible al hombre poseer en su conflicto con Satanás, destruimos la entereza de su humanidad. Cuando nosotros creemos que Cristo no fue un ser igual que nosotros, con cuerpo, mente, inclinaciones igual que nosotros, ¿verdad? Con la naturaleza humana caída igual que nosotros, con una naturaleza humana caída igual que nosotros, entonces dice que destruimos la humanidad de Cristo. Destruimos la humanidad de Cristo. Entonces dice que el hombre no puede vencer, no podemos vencer porque Cristo en su naturaleza humana tenía un poder que nosotros no lo podemos tener. Sigo avanzando por el tiempo. Mensaje selecto, tomo 1, página 286. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Qué importante eso. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Quiere decir que hay que estudiar bien este tema. Es la cadena áurea que nos une, dice, a Cristo con el Padre. Por medio de su humanidad, Él nos une, su humanidad como nosotros, como la nuestra, caída, pecaminosa. Él nos une con el Padre. ¿Y qué más dice? Esto ha de ser nuestro estudio. Quiere decir que hay que estudiar bien este tema. Cristo fue un verdadero hombre. El estudio de la encarnación de Cristo es campo fructífero. O sea que mucho fruto, mucho beneficio vamos a tener al entender esto. Que recompensará al investigador que cabe hondo en busca de verdades ocultas. Vamos a avanzar. Muy bien. En la década de los 80, 1980, en esa década, hubieron muchos debates entre los teólogos adventistas en cuanto a la naturaleza humana de Cristo por motivo, que eso lo vamos a estudiar más, ya lo estudiamos en aquella serie que se llamaba La Nueva Teología, que entró el adventismo. Esos debates en las dos corrientes, en la corriente que cree que Cristo vino como un hombre como nosotros, con naturaleza caída, y en la corriente que cree que Cristo no vino como nosotros, sino que vino como Adán, con una naturaleza perfecta antes de la caída. Hay un problema, eso lo hemos señalado y lo vamos a estudiar un poco más a fondo en esta serie. Hay ese problema. Y en esos debates han habido teólogos que han defendido la posición correcta. Teólogos, Dios tiene un remanente, hombres grandes, hombres eruditos que han defendido la posición correcta. Y uno de esos teólogos que ya murió hace como 10 años, el doctor Herbert Douglas, que defendía la posición correcta acerca de la humanidad o de la naturaleza humana de Cristo. Herbert Douglas escribió una revista que se llama Ministerio, creo que existe todavía esa revista adventista, Ministerio, Ministry, en agosto de 1985 en la página 10 y 11, en uno de los debates a través de las revistas, por medio de revistas.
dijo él ahí algo muy interesante que es lo que acabamos de presentar ahorita, o acabo de presentar en las otras citas anteriores de Elena White. ¿Qué dijo él ahí? El estudio de la humanidad de nuestro Señor, dice, de Cristo, no es meramente una cuestión de matices académicos. No, no es nada de teología, dice. No es nada de enredo el estudio de la naturaleza humana de Jesús, dice. No es nada de teología, no es nada de grandes teólogos, no es nada de doctores, de doctorado en teología, no es nada de máster en teología. No, dice. Solo puede ser comprendido a la luz del gran conflicto. Nada más, no es asunto de teología, de teoría. Tiene que comprenderse a lo largo del conflicto entre Cristo y Satanás, a lo largo del conflicto entre la ley de Dios y el enemigo de la alma, ¿verdad? Habían varias cuestiones, pero ninguna tan importante como la acusación, esta es importante, de Satanás de que los hijos e hijas de Adán no podían obedecer las leyes de Dios. Eso es la acusación de Satanás, todavía persiste esa acusación. Que dichas leyes estaban apartadas de la realidad y no eran para el bien de los seres creados. Recordemos, por ahí vino el conflicto, recordémoslo allá en los cielos primero. Esos asuntos capitales, oiga bien, asuntos importantes, determinaron el tipo de humanidad que nuestro Señor asumiría a fin de satisfacer la justicia y silenciar a Satanás. Entonces, ¿qué está diciendo Douglas aquí en resumen? Bueno, el estudiar la humanidad de Jesús, este tema, dice, la humanidad de Cristo, ¿con qué humanidad vino? No es cuestión de tanta teología, dice, ni de tantos matices y argumentos académicos, de teólogos, de esto, no. Solamente puede ser entendido el tema de la naturaleza humana de Cristo a la luz del conflicto que estalló en el cielo, primero que se originó en el cielo y después fue transferido a la tierra. ¿Y cuál fue el origen del conflicto? Que Satanás se rebeló contra Dios, acusando a Dios, diciendo que era un Dios severo, diciendo que esa ley que había puesto Dios no podían guardarla los seres creados, que no era necesaria esa ley. Y aquí acusó ante los mundos no caídos, acusó ante el universo, las acusaciones que hizo Satanás durante largo tiempo, ¿verdad? Que él decía que el hombre no podía guardar la ley de Dios. Y comenzaban las acusaciones. Adán no la guardó, dice. Moisés no la guardó David, no la guardó. Y comenzaba él a acusar. Entonces, bajo esas acusaciones, antes que viniera Jesús, Dios dice, bueno, vamos a demostrar que el hombre puede guardar la ley de Dios. Entonces, Jesús vino en una naturaleza igual que la del hombre, para demostrarle a Satanás que el hombre que Cristo con todas las debilidades del hombre, ¿verdad? Con la naturaleza pecaminosa caída del hombre, podía guardar la ley de Dios. Ese era el tema. Entonces Cristo, para poder contrarrestar esas acusaciones, esas falsificaciones de Satanás, si Cristo hubiera venido con la naturaleza, otra naturaleza contraria a la que él trajo, Satanás hubiera acusado, estuviera acusando todavía. No, le hubiera dicho a Dios, me hiciste un fraude. Cristo no era igualito que los hombres. Hay que razonar eso. El problema es que los teólogos ahora de la otra corriente no razonan eso. Pero voy a seguir avanzando, hermano, por el tiempo. Después no me va a dar tiempo de leer una cita ahí interesante. Hay una pregunta que surge con respecto a lo que hemos hablado. ¿Cuál humanidad debía tomar Cristo para demostrarle a Satanás que el hombre podía obedecer la ley de Dios? ¿Cuál humanidad? ¿La humanidad caída o la humanidad antes de la caída? Vamos a ver qué es lo que dice aquí el Espíritu de Profecía. En Spiritual Gift, Dones Espirituales, volumen 4, página 115, dice lo siguiente. Miren bien, qué interesante esto, hermano. Estaba en los planes de Dios que Cristo tomase sobre sí la forma y la naturaleza caída del hombre. Para vencer a Satanás, para desmentir las acusaciones de Satanás contra Dios y su ley, ¿en qué naturaleza tenía que venir Jesús? Aquí lo dice la profeta. Naturaleza caída, para callarle la boca a Satanás. Pero si Cristo hubiera venido con la otra naturaleza que dicen los teólogos adventistas ahora, que vino con la naturaleza de Adán antes de la caída, Satanás estuviera acusando todavía a Dios.
estuviera acusado. No se ponen a razonar eso, eso está tan sencillo. Sigo, hermano. Review and Herald, 24 de febrero de 1874. Después vamos a ir a la parte bíblica. El Rey de la Gloria, Cristo Jesús, se propuso humillarse a sí mismo en la degenerada humanidad. Cristo se humilló en la degenerada humanidad. ¿Cuál es la degenerada humanidad? La naturaleza que tenemos nosotros, caída, pecaminosa. Él tomaría la naturaleza corrompida ¿de quién? Del hombre, no la de Adán, cuando Adán no estaba corrompida su naturaleza. Adán, recordemos que fue hecho al comienzo sin pecado. No tenía tendencia a lo malo, Adán. Sigo avanzando. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Alguien dice, bueno, Jesús vino para salvarnos del pecado. Es verdad. Jesús, porque si hacemos esa pregunta, todo el mundo contestaría. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para salvar al hombre. Es verdad. Pero no era lo primero. Eso ya es lo segundo. ¿Saben cuál es el objetivo por el cual vino Cristo a este mundo? Lo vamos a mostrar ahorita. Vino para vindicar el carácter de Dios, para contradecir esas falsedades que Satanás había revelado, había expresado del carácter de Dios y de su ley, de esas acusaciones. Para desmentir esas acusaciones vino. Vamos a leerlo. Patriarca y Profeta, página 55. Pero el plan de la redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. El plan de redención no solo fue hecho para salvar al hombre. Ya vamos a ver para qué fue hecho. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. Solo por salvar al hombre no vino. Estaba bien eso. Pero ¿cuál es el motivo principal? No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo, porque Satanás, el carácter de Dios ante el universo, lo había acusado a Dios, lo había difundido como un Dios malo. Entonces, tiene que demostrarse que lo que dijo Satanás es contrario, es falso. Eso es lo que vino a hacer Jesús y eso es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Desde el principio, el gran conflicto, aquí está la clave, que es lo que venimos mencionando, lo que dijo Douglas. Desde el principio, el gran conflicto giró alrededor de la ley de Dios. De ahí está el origen, que los seres creados no había necesidad de guardar ley y que esa ley era una ley inservible, que no servía para nada y que no necesitaban ley, y que los hombres creados, el hombre no podía guardar la ley de Dios. Satanás había procurado probar que Dios era injusto, ¿ves? Eso es lo que allá en el cielo, que su ley era defectuosa, eso trató de probar Satanás, y que el bien del universo requería que fuera cambiada, hay que cambiar la ley. Por eso el mundo evangélico está errado con el problema de la ley de Dios. Está errado el mundo evangélico con el problema de la ley de Dios. Al atacar la ley, el diablo procuró derribar la autoridad de su autor, de Jesús, de Dios. En el curso del conflicto había de demostrarse que es lo que vino a hacer Jesús y lo que va a ser la última generación de este tiempo, si los estatutos divinos eran defectuosos y sujetos a cambio o perfectos e inmutables. Sigo avanzando con otras citas parecidas. La fe por la cual vivo, en inglés, página 114. Cristo vino a esta tierra ¿para qué? Para contrarrestar la falsedad de Satanás. No vino solamente para salvar al hombre, eso ya es segundo. Cristo vino a esta tierra porque recordemos algo antes que avance. ¿A dónde se originó el pecado? ¿En la tierra o en el cielo? Entonces tenía que resolverse primero el problema que hubo. Ya la caída del hombre fue como resultado del problema que hubo primeramente en el cielo. Sigo leyendo. Cristo vino a esta tierra para contrarrestar la falsedad de Satanás de que Dios había hecho una ley que nadie podía cumplir. O sea, las acusaciones. Tomando la humanidad, Jesús sobre sí mismo vino a esta tierra. Tomando la humanidad como la de usted y la mía, vino a esta tierra. No como un superhombre. Y mediante una vida de obediencia demostró que Dios
no había hecho ley alguna que el hombre no pueda cumplir. Cristo vino a demostrar que el hombre puede cumplir la ley de Dios. ¿Cómo? Sometiéndose a Dios mismo. El hombre podía cumplir, podía obedecer, podía cumplir con esos preceptos, podía obedecer, podía guardar la ley de Dios. Demostró Cristo que es posible que el hombre guarde la ley de Dios. Aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador, nosotros, viniendo a ser participantes de su naturaleza divina, son capacitados nosotros para seguir su ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo, viviendo en obediencia a cada precepto de la ley. Ahora vamos con la Biblia, vamos con Biblia ahora, vamos con Biblia. Vamos a demostrar con Biblia, hablamos de espíritu y profecía, vamos a ver la Biblia cómo es, qué es lo que dice exactamente de esto que estamos hablando. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la encarnación? Juan 1:14. Y aquel verbo, ¿quién es el verbo? Decía en Juan 1, del 1 al 3, el verbo es Cristo. En el mismo capítulo Juan del 1 al 3. Pero dice que ese verbo, ese Dios, ¿qué pasó? Se hizo carne. Voy a leer el pasaje. Juan 1:14. Y aquel verbo, Cristo Jesús, el Dios, se hizo carne, fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fue hecho carne. Esa palabra carne es importante, que la vamos a estudiar su significado en los siguientes pasajes. Esa palabra es determinante. ¿Con cuál carne vino Jesús? Vamos a llegar al final a decir de que la palabra carne habla de que la naturaleza, me estoy adelantando, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída. ¿Con cuál carne vino Jesús? ¿Con la de Adán antes de la caída o la de Adán después de la caída? Vamos a contestar con la Biblia. Vamos a contestar con la Biblia. ¿Con cuál carne vino Jesús? ¿Con la de Adán antes de la caída o con la de Adán después de la caída? Romanos 1:3 nos dice acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Cristo Jesús. ¿Qué fue hecho? Dice, ¿de quién? De la simiente de David según la carne. Entonces, Jesús descendía ¿de quién? Según la carne, como humano, de David. ¿David fue hombre? Igual que nosotros, sí. ¿David tenía tentaciones? Sí. ¿David tenía inclinaciones? Sí. Entonces Cristo fue descendiente de David. Vamos a ver la ascendencia de Cristo, que ya la vimos en la semana pasada, me parece que mencionamos algo, pero hoy la vamos a ver con más detalle. ¿Cuál es la ascendencia de Jesús como humano? No vamos a leer todos los pasajes, ya aparece en Mateo 1, aparecen registrados solo Mateo capítulo 1, ¿verdad? Ahí está, que habla de la genealogía de Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿De dónde viene Jesucristo? De David, de Abraham. En el versículo 1. Después el versículo 2 de Mateo 1 habla de que Abraham engendró a Isaac, a Jacob, y ahí viene hablando. Llegamos al versículo 5, es clave. Mire de dónde viene Jesús. Rahab dice, Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. ¿Quién era Rahab? ¿Quién era Rahab? ¿Se acuerdan? Era una cananea, aquella que ayudó a los espías, ¿verdad? A los espías cuando llegaron a reconocer Canaán allá en Jericó. ¿Se acuerdan? Rahab ¿cómo es que era Rahab? Era cananea, pero ¿qué era ella? Era una, ¿cómo? Ramera, ¿no? Entonces, ramera. Miren bien la genealogía de Jesús, ¿de dónde viene? Humanamente, de David, de Abraham, de la ramera Rahab. Oiga bien este detalle. Vino de Ruth, ahí está subrayada el versículo 5, Ruth. ¿Quién era Ruth? Era moabita. Quiere decir que Ruth no era israelita. Era gentil, era pagana Ruth. Se convirtió, sí. De ahí viene la sangre de Cristo, la genealogía de Cristo. Y después viene en el versículo 10, Manasés. ¿Quién fue Manasés? El rey Manasés, ¿quién fue? Un asesino que mataba a niños, sacrificaba niños a los ídolos. El que mató a Isaías, al profeta Isaías, lo mató.
y fue un gran asesino, ¿verdad? Un gran idólatra. Amón fue otro, el hijo. Hasta llegar, dice el versículo 16, a María. Jacob engendró a José, marido de María, José, ¿verdad? De la cual nació Jesús llamado el Cristo. Mire de dónde viene la ascendencia de María. ¿Cómo viene? Hasta llegar a Jesús. Jesús quiere decir que Jesús en sus genes humanos, en su genealogía, en su genética, traía la herencia de todos esos ancestrales, todas esas personas ancestrales, ¿verdad? Voy a la otra que presenta Lucas, rapidito. Lucas presenta también la otra genealogía de dónde venía Jesús, y ahí dice, está registrada en el capítulo 3 de Lucas, del 23 al 38, y dice que Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años, según se creía, de José, hijo de Eli, de David. Mire, Jesús viene de David. Después dice el 36 que Jesús es hijo de Sem, hijo de Noé. Pero después al final, el 38, dice que Jesús era hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, tenía la sangre de Adán, Jesús, los genes, y de Set. Set fue el primer hijo el hijo que sustituyó el hijo de Adán, que sustituyó a Abel, ¿verdad? Fue un sustituto. Vamos a Romanos 8:3, un texto que es claro y hay que ponerle mucha mente a este texto. Aquí está la clave de todo. Este es el texto que usaba más Elena White para demostrar la naturaleza humana de Jesús, y los pioneros también usaban este texto. Miremos qué dice. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Miremos ahí en ese pasaje de arriba, en el Romanos 8:3, ahí lo miramos ahora, lo que estamos aquí. Ahí aparece la palabra carne en el versículo 3 veces. Oigan bien este detalle. La palabra carne 3 veces, pero que venimos hablando de carne. El verbo fue hecho carne. Vamos a definir la palabra carne bíblicamente. Porque todo el mundo cree que carne, bíblicamente la carne es esta que envuelve a los huesos. Esa es la carne corporal. Pero bíblicamente hay que ver qué significa la palabra carne. El significado original hay que verlo, porque todo el mundo tiene idea de la carne. Esto que envuelve al sistema óseo, a los huesos, esa es la carne. Pero miremos bíblicamente qué es carne. ¿Qué quiere decir en la Biblia? ¿Qué significa carne? La palabra carne viene del griego sars, con Z, con X. ¿Qué significa sar en la concordancia hebrea y caldea? Strong, en la palabra 4561, ahí está la definición. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? Naturaleza humana. Oiga bien, ¿qué significa carne? Cuando dice que Cristo vino en carne, naturaleza humana. ¿Qué quiere decir humana con qué? Con sus debilidades físicas o morales y pasiones. Quiere decir que Jesús vino con naturaleza humana ¿con qué? Debilidades físicas como las nuestras y debilidades morales y pasionales. Pero alguien dice, Jesús no puede tener pasiones. Mire lo que está diciendo aquí. Lo que pasa es que Cristo nunca dio cabida a todas esas tentaciones que tenían que ver con las debilidades físicas y con sus pasiones. Nunca dio cabida, nunca se dio a la tentación. Muy bien. ¿Qué significa en otras palabras? Para un significado, darle una explicación. La palabra carne significa todo lo relativo física y mentalmente a la humanidad caída, como resultado del pecado de Adán. Incluye todo lo derivado de la naturaleza caída, nuestras emociones, nuestras actitudes, nuestra voluntad y todas las consecuencias físicas derivadas del pecado de Adán. Entonces, la palabra carne, ¿qué es? Naturaleza pecaminosa. Esa es carne. En otras palabras, naturaleza caída, pecaminosa es carne. Vamos a seguir con el mismo texto, Romanos 8:3. Hay otra palabra clave ahí, semejante.
para que entendamos bien el texto. La palabra semejanza es importante. ¿Qué significa la palabra semejanza en Romanos 8:3? Proviene del griego homoiomo. Homoiomo. ¿Qué es el homoiomo? De ahí viene homogeneidad. Homogeneidad, de ahí viene la palabra homogéneo. Dice, ¿qué significa homogéneo? De la misma clase. Homogeneidad. Entonces, la semejanza es homoiomo. ¿Qué significa? Enfatiza similitud. Quiere decir similitud. Quiere decir idéntico. Pero no diferente. No hay diferencia. Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Esa palabra aparece en Filipenses 2:7. Cuando dice, sino que se despojó, hablando de Cristo, a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hecho homoiomo a los hombres, hecho idéntico a los hombres, quiere decir. Cristo fue hecho idéntico a los hombres. ¿Qué es idéntico? Que igual en todo, solo la parte física era idéntico a Jesús. No, internamente igual en todo era como nosotros. Nuestra mente. Oigamos bien, lo que pasa es que Él, por el poder que mantenía su relación con Dios, con el Padre, es que Él no pecó. El problema es que nosotros pecamos porque no nos mantenemos en esa relación íntima con Dios. Ahí pues que caemos. Romanos 2:7 dice que, antes de ir a la otra parte, quedemos ya en el texto Romanos 8:3 para que lo miremos. Miremos el texto Romanos 8:3, miremoslo aquí, cómo quedaría ese texto ahora interpretado. Dice que Jesús vino en semejanza de carne de pecado. ¿Qué quiere decir? Ya sabemos que es carne, naturaleza humana, caída, pecaminosa. Entonces Jesús vino en semejanza de naturaleza humana, caída o pecaminosa. En semejanza, Cristo vino en semejanza de naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir? Que Cristo vino con una identidad o similar en naturaleza pecaminosa que la del hombre. Eso quiere decir ya lingüísticamente hablando. Filipenses 2:7, ya lo leímos. Mire lo que comenta el comentario bíblico adventista, el tomo 7, página 161 de Filipenses 2:7. Cristo, está hablando de Cristo, debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Era un hombre completo. Cuando habla de completo, no solo la forma, sino su naturaleza pecaminosa de Jesús. Es que el problema, hermano, que la nueva teología y la teología que entra entre el adventismo confunden naturaleza pecaminosa con pecado. Dice que si Jesús tenía naturaleza pecaminosa necesitaba un salvador. Ellos confunden. Claro que si Jesús hubiera pecado, hubiera necesitado un salvador, pero Jesús no pecó, Jesús no necesita salvador. Ahí donde está la confusión de la nueva teología y de estos teólogos. Pero no quiero avanzar en eso porque eso ya lo hemos explicado y lo vamos a volver a explicar con más detalle. Debía ser en semejante a su hermano en todo, dice, era un hombre completo y sin embargo era también divino. No voy a leerlo todo literal, hermano, porque ya el tiempo va avanzando mucho, ¿verdad? Si Cristo no fue absolutamente hombre, dice, deja de ser el modelo de lo que los seres humanos podamos alcanzar. Deja de ser nuestro ejemplo. Si Cristo no fue hombre verdadero, entonces yo no puedo vencer como Cristo. Porque Cristo tenía un poder que yo no lo tengo para vencer el pecado. Si Cristo fue un hombre diferente a mí. Cristo tenía poder para vencer el pecado, yo no lo tengo. Pero si Cristo fue igual a mí, Él es mi ejemplo. Si Cristo fue igual a usted, Él es su ejemplo. ¿Por qué? Si fue igual en todo, podemos nosotros también hacer lo que Cristo hizo si nos mantenemos unidos en una relación de intimidad con Dios. Sigo avanzando. Cristo participó en la herencia humana. Ahí donde viene el problema de la gente. Cristo tomó la naturaleza humana. Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, como decían los docetistas, decía Cerinto en el siglo I. No la tomó aparente, como que aparente, la tomó de verdad. Me salto. Ahí cito el pasaje. Era el hijo de María, Jesús. Era la simiente de David de acuerdo a la ascendencia humana. ¿Estamos claros?
Deseado de toda la gente, página 32, clave esta cita. Como cualquier hijo de Adán, Cristo aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. La herencia genética, Cristo la aceptó en él porque era un hijo de la descendencia de Adán. Hoy ya lo demostramos con la genealogía, con la ascendencia. Era un hijo, entonces, como cualquier hijo descendiente de Adán, como David, como Abraham, como cualquier otro, él aceptó en su naturaleza los efectos de la herencia. Vamos a ver qué cosa es eso, los efectos de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Recordemos cuáles eran esos efectos de esa naturaleza, de esa herencia. Recordemos que Cristo fue descendiente de Rahab, fue descendiente de Manasés, fue descendiente de David. ¿Y cómo fueron David? ¿Cómo fueron Manasés? ¿Cómo fue Rahab? Recordemos que Cristo trajo genes de esa descendencia en su naturaleza. Lo que pasa es que él no pecó, pero tenía genes. Vamos a seguir hablando un poquito. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas esto es muy difícil a veces entenderlo, esto es lo que no tratan de entender. Para compartir nuestras penas y tentaciones y dejarnos un ejemplo, una vida sin pecado. Miremos esto. Cristo fue descendiente de Set, ¿no? Lo mostramos bíblicamente. Y aquí está en Patriarca y Profeta en la página 68. En tanto que Adán había sido creado sin pecado, a la semejanza de Dios, Set, así como Caín, Set, oiga bien, así como Caín heredó la naturaleza caída de sus padres. Set, ¿qué es lo que hizo? A su descendencia, ¿qué hizo Set? Heredó a toda aquella descendencia de Génesis 5. ¿Recuerdan la descendencia de Génesis 5? Heredó la naturaleza caída de sus padres. Como Caín también heredó su naturaleza caída de sus padres a los que se perdieron en el diluvio. Y Set heredó la naturaleza caída de sus padres a aquella generación de las 10 generaciones que aparecen en Génesis 5, donde aparece Enoc, donde aparece Malalael, donde aparece Matusalén, donde aparece Noé. Entonces, heredó. Ahora Jesús venía con la naturaleza de Set, demostramos. Entonces quiere decir que Jesús heredó la naturaleza de Set. Ahora, Set, ¿qué naturaleza heredó de Adán? ¿Antes de que Adán pecara o después de que Adán pecó? Set viene después de que Adán pecó. Entonces Set hereda una naturaleza. Set asume, toma una naturaleza caída. Y esa naturaleza que toma Set la hereda a sus descendientes. Y de ahí venía Cristo. Entonces Cristo vino con una naturaleza caída, pecaminosa. Patriarca y Profeta 604 y 605. Ambos padres, oiga bien, aquí está la clave, transmiten a sus hijos sus propias características mentales y físicas, su temperamento y sus apetitos. María le heredó a Jesús lo de ella, su temperamento, sus apetitos. María fue pecadora. No podemos decir, como dicen los hermanos católicos, que María no fue pecadora. Ella fue una gran mujer para el plan de Dios, pero ella fue igual una pecadora. Entonces heredó tendencias, heredó temperamentos, dice, heredó deseos. En Cristo dice, los que beben alcohol, los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables por la genética. Su sangre inflamada y sus nervios irritables y se los transmiten en efecto. Los padres son responsables en alto grado no solamente por las pasiones violentas de sus hijos y los apetitos pervertidos de sus hijos. Por eso cuando los padres a veces violentos, algunos de los hijos van a ser violentos. Entonces, eso viene por herencia. Entonces lo que queremos tratar de demostrar que aquí Cristo trajo muchas cosas de esas, pero Él no pecó porque se mantuvo unido, venció la tentación. ¿Ya me entiende? Para que entendamos. Como regla, temperancia, en la página 151. Como regla, cada hombre intemperante que cría hijos transmite sus inclinaciones y tendencias malas a su descendencia. Oiga, si la madre se atiene inevitablemente a principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa, apacible y altruista, puede transmitir a sus hijos estos mismos preciosos rasgos de carácter.
Esto es importante lo que viene a enseñar de los tiempos. Oiga bien, ahí está. Satanás le dijo a sus ángeles, cuando Cristo iba a venir aquí a esta tierra, antes de que el pecado entrara en la tierra, Satanás le dijo a sus ángeles que cuando Cristo tomase la naturaleza caída del hombre, él podía vencerlo. Ve que Satanás sabía que Cristo tenía naturaleza caída. Solo así lo podía vencer, porque si Cristo hubiera venido con otra naturaleza, dice Satanás, no lo puedo vencer. Pero Satanás sabía que Cristo tenía la naturaleza caída y podía vencerlo. ¿Estamos de acuerdo? Él vino, Jesús, como un desamparado bebé, poseyendo la misma humanidad que nosotros. Él fue hecho niño para que él pudiese entender las tentaciones de la niñez. Jesús fue como un niño cualquiera. Esos que dicen que Jesús no fue como un niño cualquiera, están errando con respecto a la interpretación de la Biblia, el Espíritu y profecía. Jesús fue un niño cualquiera, lo único que se mantuvo unido a Dios. Tenía debilidades, dice. Otro, que los niños tengan en mente que el niño Jesús tomó sobre sí mismo naturaleza humana, en semejanza de carne pecaminosa, y fue tentado por Satanás, Jesús, como lo son ahora los niños. Pues. ¿Estamos claros? Pero ¿cuál fue? ¿Por qué resistió Jesús? Él fue capaz de resistir las tentaciones de Satanás a través de la dependencia de ¿quién? Del poder del Padre. ¿Estamos claros? Esa es la razón. Elena White, instructor de la juventud, dejemos que los niños lleven en su mente que el niño Jesús tenía sobre sí, porque un niño no puede pensar, no, un niño que da razones, yo no puedo ser como Cristo, porque Cristo era Dios y recordemos que Cristo era Dios y era hombre, pero nada tiene que ver lo de Dios con lo de hombre para el plan de la redención, para que lo entendamos así. Entonces dice que vino en semejanza de carne pecaminosa y fue tentado por Satanás como todos los niños son tentados. Cristo tuvo las mismas tentaciones, como igual que cualquier niño. Y aquí el mismo instructor de la juventud lo dice. Una de las principales razones por las cuales Cristo entró en la familia humana para vivir una vida de conquista, desde el nacimiento, oiga bien, hasta la madurez, fue el ejemplo que debería darle a aquello a quien vino a salvar. Jesús tomó la naturaleza humana pasando por la infancia, niñez y juventud. El que está relacionado con las tentaciones y las debilidades de Cristo Jesús estaba relacionado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver esta parte que es importante, que donde la teología ha torcido esto, adventista, la herencia parcial. Muchos adventistas, pastores de renombre, han habido grandes teólogos y ahora los pastores en las iglesias adventistas, en ministerio independiente, enseñan hoy que el nacimiento de Cristo no fue que Cristo no nació como cualquier niño. Miremos bien esto. Muchos adventistas enseñan hoy que en la matriz de María se obró un milagro especial, de manera que María no transmitió a Jesús ninguna tendencia o deseo pecaminoso. Ellos creen que ocurrió un bloqueo parcial de la herencia en lo referente a los deseos y las tendencias. Entonces, ¿qué dicen esos teólogos que deforman el mensaje? Bueno, Jesús no recibió de María la ley de la herencia. María no le transmitió a Jesús. Mire qué clase de pensamiento satánico. María no le transmitió a Jesús como madre, oiga bien, qué contrario a la misma ciencia. No le transmitió a Jesús, dice, nada de su naturaleza. Uno cree en eso. Vamos a ver las dos partes. Porque dice que el Espíritu Santo vino y bloqueó esos genes que María le iba a transferir a Jesús, milagrosamente los bloqueó para que Jesús no percibiera la genética de María. No, para que Jesús no le fuera transferido, porque como María era naturaleza caída, esa naturaleza caída a María, esa tendencia pecaminosa que tenía María, Jesús no la debería tener. Entonces el Espíritu Santo hizo un trabajo y bloqueó, de manera que Jesús no tiene nada de María. ¿Han visto? Cuando ya miramos que los padres heredan, los padres transmiten todo lo de ellos a los hijos, sea bueno o sea malo.
contrario a lo que dice la misma ciencia, pues. ¿Qué cosa es esto? Esto no es más que una versión modificada del dogma católico de la Inmaculada Concepción. ¿Qué es lo que dice el dogma católico de la Inmaculada Concepción? Bueno, que María nació para proteger a Cristo, que Cristo era inmaculado, porque recordemos, María nació, dice que María nació, oiga bien, sin pecado. Entonces, al nacer María sin pecado, a Cristo no le hereda nada malo. La naturaleza de María es una naturaleza no pecaminosa. Oiga bien, la naturaleza de María no es pecaminosa, dice. Y más, ellos dicen que María nunca pecó. Ese es un problema serio. Entonces, y los adventistas, no quiero seguir explicando, hemos caído en esos errores también, al creerlo de una manera muy sutil, de una manera muy modificada en el dogma católico de la Inmaculada Concepción hemos caído. Sigo avanzando. Jesús fue tentado en todo como nosotros, la Biblia lo dice que sí. Debía ser tentado, dice, en todo como sus hermanos, Hebreos 2, 17 y 18, por lo cual debe ser tentado en todo semejante a sus hermanos. Esto es importante. Cristo fue tentado en todo semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son sus hermanos? Nosotros. ¿Y qué naturaleza tenemos nosotros? Caída. Entonces Jesús fue tentado en naturaleza caída como la nuestra. Y dice que por eso, el versículo 18 dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Y qué dice el comentario bíblico adventista, el tomo 7, la página 422? Que Cristo debía de hacerse hombre en forma tan completa que la naturaleza humana de Cristo sintió toda la fuerza de la tentación como hombre, ¿verdad? Y aquí está Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La pregunta que viene, ¿cuál es? ¿Fue Jesús tentado como cada uno de nosotros es tentado o no lo fue? ¿Fue Jesús tentado en cada punto de nosotros o no lo fue? Porque a los teólogos ahorita de la otra interpretación dice, Jesús no podía ser tentado como nosotros porque Jesús no podía pensar, dice, nunca Jesús podía pensar en una tentación como por ejemplo que fuera orgulloso, porque Jesús no fue orgulloso, que Jesús no podía tentar de que una mujer mirar a una mujer y podía tentarlo. No, dice Jesús no podía hacer eso, pero miremos lo que está diciendo aquí. Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. El problema es que Jesús no tenía la genética, la herencia de todos sus antepasados, y eso heredó Jesús. Lo que pasa es que en su naturaleza, lo que pasa es que Jesús, como se mantuvo unido al Padre, no se dio a la tentación. Miremos rapidito. ¿Acaso, dice, las tentaciones que Satanás le dirigió en el desierto no iban dirigidas a la satisfacción de esos deseos o pasiones humanas básicas? Así que voy a avanzar. Por ejemplo, Juan 5:30 dice que no puedo hacer yo nada por sí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Por qué Jesús no buscaba su propia voluntad? Pregunto. ¿Por qué Jesús no buscaba su propia voluntad? ¿Por qué razón era? Porque la voluntad de Jesús, por la naturaleza humana caída de Él, no era la voluntad del Padre. Era diferente. La voluntad de Jesús era la voluntad de un hombre, no era la de Dios. Pero cuando Jesús se sometía a Dios, era la voluntad de Dios que la hacía Jesús. ¿Estamos claros? Aquí lo dice la cita. Elena White, Señal de los Tiempos, el 29 de octubre de 1894. La voluntad humana de Cristo nunca lo habría llevado al desierto de la tentación. ¿Ves? Cristo no hubiera ido por voluntad humana al desierto de la tentación. No quería pasar esa prueba. Igual fue en el Getsemaní. Jesús, cuando le dijo a Dios que Él no quería pasar esa copa, pero que la iba a pasar para someterse a la voluntad de Él. O sea, Jesús, su naturaleza humana rehuía esa copa. Rehuía esa tentación, a eso del desierto. Él rehuía. Aquí lo dice. No habría sido llevado a sufrir la humillación, burla, reproche, aflicción y muerte. Su naturaleza humana rehuía todas esas cosas tan decididamente como lo hace la nuestra. La naturaleza humana de Jesús no quería muchas cosas, pero lo hacía por Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros.
Hay cosas que por naturaleza no la queremos hacer, pero la tenemos que hacer por Dios. ¿Estamos claros? Ya vamos terminando. En su humanidad el Hijo de Dios luchó, oiga bien, aquí está claro, con las mismísimas terribles y aparentemente abrumadoras tentaciones que asaltan al hombre. ¿Qué tentaciones tenía Jesús? Las mismísimas que tiene el hombre. Aquí está. Y es más, tentaciones a complacer el apetito tuvo Jesús, a aventurarse atrevidamente a un lugar donde Dios no lo conduce. ¿Y a qué más? A adorar al Dios de este mundo. Porque el diablo lo tentó y le dijo adorarme. Porque sabía que lo podía hacer caer a Jesús. Porque era hombre, caído. Él sabía, Jesús lo puede adorar aquí, me puede adorar. Pero como Jesús se mantuvo con el Padre, no lo adoró. Tenía la posibilidad de adorarlo Jesús al diablo. Por eso el diablo lo tentó, porque sabía que Dios puede caer. Pero la gente no cree eso. La nueva teología no cree eso. Conoce Jesús por experiencia dónde radica la fuerza en nuestras tentaciones. Las conoce. Nuestro Salvador vino a este mundo a soportar en la naturaleza humana todas las tentaciones con las cuales el hombre ha acosado. ¿Ves? Todas. Toditas. En la naturaleza, ya terminando, en la naturaleza humana Cristo desarrolló un carácter perfecto. Fue acosado por las más fieras tentaciones. Tentado en todos los puntos como nosotros. Pero él desarrolló un carácter recto. Terminando. ¿Cuáles son ahora bien, ya terminemos. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué problema trae enseñar que Jesús poseía una naturaleza impecable contraria? Trae problemas. Terminemos. ¿Qué implicaciones trae o cuáles son las implicaciones que traemos que se puede producir a la hora de enseñar que Jesús poseía una naturaleza impecable como le dan ante la caída? Aquí está. Douglas lo dice en la Ministry, Ever Douglas en la revista Ministry de 1985. Sugerir que él naciera libre de los riesgos de la ley de la herencia, pues, es andar el mismo camino que el catolicismo romano tomó cuando confundió pecado con sustancia física. Ninguna evidencia bíblica sugiere que la corriente de la hereditariedad, o sea, la ley de la herencia humana, quedó rota entre María y Jesús. Es decir, que la herencia humana, dice Douglas, que no pudo quedar rota la herencia humana de María y Jesús como pretende la nueva teología. Dice que ahí no, que hubo un bloqueo, que se rompió esa herencia humana, que Jesús no percibió todo lo de María. Así que, mi querido hermano, termino, el tiempo se acabó. Vamos a continuar una tercera parte. Esto sigue, hermano. Cada vez vamos a seguir estudiando este tema. Este tema es complicado porque la nueva teología lo ha hecho complicado. Pero este tema no es tan complicado entenderlo. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por habernos ayudado a estudiar un poco acerca de este tema de la naturaleza humana de nuestro Salvador. Ayúdanos a entendernos, Señor, a profundizar más sobre este tema. En Cristo Jesús. Amén.